O sea, Venezuela ahora mismo es como una casa en ruinas. Venezuela es una casa en ruinas y si quieres reconstruir Venezuela, primero hay que tirar la casa, las ruinas, lo que queda de la casa, las ruinas abajo, no dejar ni los cimientos y volver a construir algo nuevo. Faci, 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 faci man. Faci, 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 faci man. Faci, 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 faci man. Faci, 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 faci. Y tengo seleccionado este vídeo que nos dice tal que así. No obstante, como siempre les digo, pondré enlace a este vídeo y pondré enlace al canal de Geekonomy en la descripción. Le damos su like también. Y vamos a ver este vídeo porque me interesa bastante verlo, ver a ver qué nos cuenta. Y también me interesa comentar algunas cositas, dar mi opinión y comentar algunas cositas porque como canarios, los canarios podemos opinar con mucho fundamento de cómo era Venezuela antes del chavismo. Porque de hecho hace pues como 50, 60 años, miles, decenas de miles, incluso puede que hasta cientos de miles de canarios emigraron a Hispanoamérica. Y el destino más repetido era Venezuela. Aquí, por ejemplo, de hecho hay fiestas, si no me equivoco, es en la isla de La Palma. Hay una fiesta que la llaman el Carnaval de los Indianos, que se visten todos de blanco, se tiran harina y estas cosas. Y el término indiano se usa en Canarias para referirse a aquellos canarios que se fueron para allá, pobres, a Venezuela, y volvieron de Venezuela siendo ricos. Y por eso se les llama indianos, no porque fueron como a las Indias y regresaron. Porque ahora mismo Canarias pues es un lugar rico. Estamos un poco a la cola de España en muchas cosas, pero por ejemplo aquí hay trabajo de sobra, hay mucho turismo y demás. Entonces somos un lugar mucho más rico que Venezuela y que toda Hispanoamérica. No que toda en su conjunto, sino que el nivel de vida es lo que me estoy refiriendo, per cápita, ¿no? Y no solo era Venezuela, bueno, también fue Cuba, Argentina, México, Perú, Chile. Colombia igual no tanto, no sé por qué los españoles nunca emigrábamos así mucho a Colombia, la verdad. Pero bueno, el tema es eso, que aquí podemos, desde Canarias podemos confirmar que Venezuela era un lugar de riqueza, Venezuela era un lugar de oportunidades, que iba gente para allá, emigraba siendo pobre y al cabo de unos años, de 15, 20 años, regresaban aquí, compraban tierra, montaron negocios y demás. De hecho, a ver, muchos de los grandes empresarios que hay aquí en las islas, de todo, de hoteleros, de rentacar, de distribución de alimentación, una gran parte de ellos son descendientes de aquellos indianos que vinieron, invirtieron, montaron empresas y demás. Entonces, quiero que eso sea un reflejo de la diferencia de riqueza que había y de que, coño, que aquello era un paraíso para todo el que quería trabajar, quería esforzarse, prosperaba y mucho. Y ya ven ustedes lo que es Venezuela ahora. Y lo mismo pasaba con Cuba y con otros lugares. Socialismo, mi gente. Así que vamos a ver este vídeo de Geekonomy, y vamos a ver qué nos comenta de cómo era Venezuela antes del chavismo. A ver, Venezuela sí es verdad que empezó a decaer antes del chavismo. Lo que pasa es que el chavismo ya Venezuela estaba enferma y el chavismo la mató, ¿vale? Porque también han tenido muy malos gobernantes que han sabido gestionar muy mal, tanto de esta supuesta izquierda, que para mí son narcos, más que izquierda o derecha, son putos narcos. Pero los gobernantes que hubo antes, en los 90 y los años 80, en Venezuela, los gobiernos que tuvieron fueron nefastos antes de esto. Por eso Maduro llegó al poder, entre otras cosas. Venga, que me enrollo hablando, vamos a ver esto. Después de unas reñidas elecciones, Maduro consiguió una victoria que le permite continuar como presidente de Venezuela. Vale. Vale. Te lo iba a decir, te dejo hablar. Ya paro. ¿Qué os voy a decir de Venezuela que no sepáis ya? Un país donde el optimismo brilla por su ausencia y donde la gente casi que se pelea por salir.
Pensaba que me ibas a desmentir esto, jodido. A ver, supongo que es sarcasmo, ¿vale? Supongo que es totalmente sarcasmo, pero dice después de unas... A ver, voy a volver a repetirlo. Después de unas reñidas elecciones, Maduro consiguió una victoria que le permite continuar. Supongo que es sarcasmo. A ver, Maduro no consiguió ninguna victoria. ¿Vale? Maduro robó esas elecciones. Como presidente de Venezuela. Vale. Ya paro. ¿Qué os voy a decir de Venezuela que no sepáis ya? Un país donde el optimismo brilla por su ausencia y donde la gente casi que se pelea por salir. Lo sucedido en las últimas elecciones no es más que el reflejo de la degradación institucional que ha sufrido el país desde finales del siglo pasado. Pero evidentemente Venezuela no siempre fue así. Hubo una época de prosperidad en el país, una época donde parecía que Venezuela iba a ser capaz de alcanzar lo que se conoce hoy en día como primer mundo. Hasta la llegada del chavismo, bueno, un poco antes. En este vídeo nos vamos a preguntar... Sí, es lo que yo comentaba, un poco antes. No fue el chavismo, Venezuela ya estaba mal antes. Lo que pasa es que con el chavismo no fue ninguna solución, fue a peor. Mientras esperamos a que Maduro publique las actas, ¿cómo era Venezuela? Pero como digo, Venezuela en los años 30, 40, 50, era un paraíso. Venezuela antes de la llegada del chavismo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Antes de convertirse en un país petrolero, Venezuela fue durante el siglo XIX y principios del XX una nación predominantemente agropecuaria. El café, el cacao, el ganado, azúcar y otros cultivos eran las principales fuentes de riqueza del país, pero el PIB per cápita del país era bastante inferior a otros países de América del Sur como Argentina, Chile o Uruguay. En el año 87 se descubrió uno de los primeros pozos petrolíferos del país, pero la producción de petróleo se mantuvo en mínimos durante varios años y tuvo una participación bastante residual en la economía, al menos hasta 1920. A partir de 1920, la economía venezolana había sufrido una transformación radical. Para 1929 se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo del mundo, superado solamente por los Estados Unidos. Esta expansión petrolera trajo el abandono del campo, el cual no podía competir en salarios con el sector del petróleo. Esta expansión del crudo hizo que Venezuela superase a países como Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia en PIB per cápita. Antes del boom del petróleo, el país estaba por debajo. Venezuela era el país más prometedor de Latinoamérica, atrayendo a inmigrantes tanto latinoamericanos como europeos. Pero esta prosperidad tenía fecha de caducidad. El petróleo puede ser una bendición, pero también una maldición si no se utiliza de forma correcta. Y el país, borracho por el placer que te da a corto plazo el oro negro, estaba a punto de notar la primera hostia de realidad. Durante la crisis del petróleo de los años 70 ocurrió algo muy curioso. Los precios del petróleo se dispararon, algo que hizo que los ingresos por la venta del petróleo subiesen como la espuma, pero a la vez generó una ilusión de riqueza e hizo que el endeudamiento externo se incremente de forma sustancial. A esto hay que sumarle la salida de Venezuela del patrón oro, la nacionalización del petróleo y el desbalance de las cuentas públicas. Nacionalización del petróleo, socialismo. Del país, una bomba de relojería que no tardaría mucho en estallar. Todo lo que sube, baja, y cuando los precios del petróleo volvieron a la normalidad, los ingresos por exportaciones cayeron en un 30%. Esto provocó una fuga de capitales cuando se dieron cuenta de la realidad económica del país. Ese es un problema al que se tienen que enfrentar muchos países petroleros. Y me están viniendo a la mente, pues bueno, todos los países del Golfo Pérsico, sobre todo estos pequeños países, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y demás. Todos estos países pequeñitos del Golfo Pérsico, muy conocidos pues, por los grandes premios de Fórmula 1, de MotoGP y toda esta vaina, ¿no? El Mundial de fútbol. Y yo creo que sí, en cierto modo, están haciendo bien, que es invertir los beneficios del petróleo en buscarse otra fuente de ingresos, otra fuente que genere riqueza alternativa al petróleo, sobre todo porque
todo se acaba, ¿no? Todo se termina. Y algún día se les acabará el petróleo o a Qatar se le acabará el gas, que es lo que más produce Qatar. Y esto es algo que aquí Venezuela, por ejemplo, nunca ha hecho bien. Nunca ha reinvertido todos esos beneficios que les genera el petróleo en hacer prosperar otros sectores del país. Infraestructura, agricultura, pesca, industria, educación y demás. Eso es un gran problema al que se tienen que enfrentar todos los países petroleros, ¿no? Países petroleros, me refiero a los que su principal fuente de ingresos es esa, exportar petróleo, hidrocarburos, incluso otros países con el tema de mineros y demás. Tienen que buscar y reinvertir eso en otro tipo de alternativas. Y Venezuela, pues, no lo hizo. De hecho, es que es sorprendente que, por ejemplo, un país tan verde, con tantas lluvias, precipitaciones, supuestamente la tierra tiene que ser muy fértil, y que prácticamente tengan que importarlo todo, que no tengan producción propia. ¿Sabes? Es algo que llama la atención, ¿no? Y lo comentan aquí bien en el vídeo. Me está gustando mucho el vídeo, de verdad, ¿eh? Unos 8.000 millones de dólares abandonaron Venezuela. Y a esto hay que sumarle el vencimiento de una deuda externa de aproximadamente 9.000 millones de dólares en enero de 1983 que el gobierno no pudo afrontar. Con esto llegamos a uno de los episodios más importantes dentro de la historia de Venezuela, el Viernes Negro. El domingo 20 de febrero de 1983, en una reunión que se prolongó en la casona con el gabinete económico, seguido de otras 2 horas con el Consejo de Ministros, el ministro Arturo Sosa anunció a los periodistas que el mercado cambiario se reanudaría el miércoles 23 de febrero. Realmente no se abriría hasta el 28 de febrero. Esto de aquí es un indicador de pánico. Si tienes que cerrar tu mercado cambiario es que algo no va bien. Y es que encima esto de aquí provoca un efecto contagio, ya que la gente quiere sacar su dinero de Venezuela y esto motiva a otras personas a sacar su propio dinero, generando una bola de nieve. Pero volvamos a lo importante. El Viernes Negro marcó un punto de inflexión en la historia económica de Venezuela, al romperse la estabilidad que había caracterizado el mercado de libre convertibilidad desde la segunda década del siglo XX. La pérdida de confianza en la economía se hizo evidente tras la caída de las reservas internacionales, sumando al uso inadecuado de la política fiscal y monetaria, que acabó acumulando una deuda insostenible. Como resultado, se adoptó el régimen de cambio diferencial, que mantuvo un sistema de 3 tipos de cambios hasta 1989. El primero era un dólar diferencial fijado en 4,30 bolívares destinado al pago de deuda pública, privada y bienes especiales. El segundo se estableció en 6 bolívares por dólar para la importación de ciertos bienes no esenciales, y el tercero, denominado dólar flotante, inició en 7,50 bolívares y se aplicaba a viajeros y gastos no indispensables, fluctuando de manera mensual. Pero evidentemente, como os podéis imaginar, esto de aquí no solucionó nada. Gran error. Es eso de intervencionismo, ¿no? Se le podría llamar así. Es eso de intervencionismo. Me pierdo un poco cuando se ponen ya a hablar de economía muy técnica, sinceramente. Ya iré aprendiendo, ya dejaré de ser tonto algún día. Pero es muy interesante, porque esto del Viernes Negro yo no desconocía esto. Yo sabía ya que cuando Venezuela se empezó a ir a la mierda fue el tema tras las crisis del petróleo, en los años 80 y demás. Fue en esa época, principalmente finales de los 70 y los 80. Y bueno, desconocía este término, la verdad que es muy interesante. Es aprender, ¿vale? Es aprender. Aunque eso sí, todo este tema de dólar diferencial y tal, me pierdo un poco. Solo puedo lograr entender exceso de intervencionismo. Cuanto más meten los políticos las manos en la economía, peor. Los problemas para Venezuela solo acababan de empezar. Tras el Viernes Negro de 1983, Venezuela entró en una prolongada crisis económica que marcó las décadas siguientes. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi y en los años posteriores, entre el 87 y el 98, la inflación anual superó el 30%. Para 1992, la situación del sistema bancario era alarmante, con 10
de los 19 bancos más importantes del país prácticamente insolventes, lo que contribuyó al déficit fiscal de 1994. A principios de febrero del 94, una fuerte corrida bancaria desencadenó la crisis, lo que obligó al Estado a realizar cuantiosos aportes monetarios para rescatar a los bancos que estaban en problemas, y posteriormente nacionalizó unos cuantos. Y Intervencionismo. Todo esto tiene su origen en los años 70. Como ya dijimos, la ilusión que habían generado los enormes ingresos por el petróleo hicieron que el gobierno se motive, y no solo en cuanto a gasto. También asumió un papel cada vez más intervencionista en sectores económicos y financieros tradicionalmente manejados por el sector privado, derivando en una caída progresiva de la eficiencia económica y en un déficit fiscal más que considerable que requirió más endeudamiento para ser financiado, y la tensión social iba en aumento. La década de los 80 y los... Yo me pregunto, con el tema del endeudamiento, ¿cuántas economías se ha arruinado? Cuando los gobernantes tienen el poder de poder pedir préstamos en tu nombre, de poder pedir dinero en tu nombre y endeudarte a ti. Y es por ejemplo, lo que pasa aquí en España. España lleva endeudándose desde los últimos años de Aznar, incluso el primer par de años de Pedro Sánchez, iba a decir, de José Luis Rodríguez Setaparo. Y claro, porque fue arrastrando los años de bonanza de Aznar. Pero con la época de Aznar, España generaba más dinero, se recaudaban impuestos y demás, incluso habiendo un IVA inferior y demás, se cobraban menos impuestos, se recaudaba más de lo que se gastaba. Y daba para pagar pensiones, daba para pagar paro, para cubrir todos los gastos, porque eran épocas de bonanza económica. Y ahora ya llevamos desde ese taparo que vamos caminando hacia adelante con deuda. Se pagan las pensiones con deuda. Se cubren todos los gastos del Estado con deuda. Deuda que cada vez se va haciendo más grande. Deuda que, si no pagamos nosotros, pagarán nuestros hijos, pagarán nuestros nietos, y eso es algo que en algún momento va a explotar, como explotó aquí, en el caso de Venezuela. Por eso yo soy muy partidario de que el tema del endeudamiento es algo que debería estar blindado, constitucionalmente blindado. O sea, que un político nunca tenga el poder de endeudarse en tu nombre, porque es empobrecerte a ti. Ellos van a estar 4 años, 8 años, se van a alargar, viva la vida loca. Pero el resto de ciudadanos, el resto del país, nos vamos a quedar con esa deuda. Esa deuda no se va a borrar. No se va a borrar porque cambiemos a presidente y pongamos otro presidente distinto. Esa deuda va a seguir ahí y va a haber que pagarla. Es que esa deuda no desaparece ni aunque haya golpes de Estado y demás. Por ejemplo, si la dictadura de Cuba cae, la deuda enorme que tiene Cuba, que tiene, por ejemplo, con Argentina, tiene una deuda desde los años 70. Eso no... O sea, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo, aunque antes tuvieras una dictadura, ahora tengas una democracia. Eso es... Puede haber acuerdos de que se renegocien, de se reduzcan, incluso puede que hasta te la lleguen a perdonar en mayor o menor medida, obteniendo algo a cambio, por supuesto. Di tú que, por ejemplo, la deuda que Venezuela tenga con Estados Unidos, pues igual, si un día cae esta dictadura y tal, o puede que incluso antes si negocian con la dictadura, pues que se la paguen, yo qué sé. Déjame que mis empresas empiecen a extraer tu petróleo o estas cosas, ¿no? Pero es lo que quiero decir, que esto de que los políticos puedan endeudarse es, de hecho, es un pensamiento súper egoísta, me parece a mí. Porque es que nosotros podamos vivir en la abundancia a cambio de que las futuras generaciones vivan en la miseria. O sea, en vez de dejarles un mundo mejor a las futuras generaciones, les vamos a dejar un mundo peor. Peor que en el que nosotros vivimos. Cuando, por ejemplo, mi abuelo nos dejó a nosotros, nuestros abuelos nos dejaron a nosotros un mundo mejor del que ellos vivieron. Coño, mi abuelo con 15 años pues estaba con una mula arando en el campo. Y luego cuando podía se sentaba debajo de un árbol a estudiar.
y por las noches iba a la escuela nocturna a estudiar. Y así pues pudo labrarse un porvenir. Yo con 15 años pues estaba en el instituto haciéndome pajas y tal. O sea, es la diferencia entre el mundo que él vivió y el que nos dejaron. Y yo creo que la cosa ahora se le va a dar la vuelta a la tortilla. Y las futuras generaciones, por ejemplo, pues seguramente tengan una vida peor de la que yo estoy viviendo. Y todo esto es en gran parte causa de la deuda. Y como estaba diciendo, que me lío, que me enrollo, ningún político, ningún presidente, ningún gobierno debería tener poder para endeudarse. ¿Que tú quieres gastar más? Recauda más, sube los impuestos y la gente se dará cuenta, coño, estamos pagando mucho, pues quita a recortes. Esa sería la otra cosa. ¿Que quieres gastar menos o tal? Haces recortes para que te salgan las cuentas. O sea, tú tienes que cuadrar las cuentas, tú recaudas tanto dinero, este es tanto dinero que tienes para gastar. Es más, debería hasta sobrarte para poder reinvertirlo en otras cosas. Y si no hay dinero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Recauda más. Recauda más. Tienes dos formas de hacerlo. O subes impuestos o también puedes bajarlos y atraer empresas, atraer industrias, atraer inversión a tu país. Porque, como yo suelo decir, es preferible recaudar poco de muchos que mucho de pocos. Así que, como digo, el tema de que los políticos puedan endeudarse en nuestro nombre debería estar bloqueado, totalmente bloqueado. Vamos a seguir con el vídeo. Los 90 fueron décadas duras a nivel económico y social, pero esto de aquí solamente era el inicio. Gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez impusieron medidas de austeridad que incluían aumentos significativos en los precios de la gasolina y el transporte público, algo que desembocó en protestas masivas, saqueos y enfrentamientos a las fuerzas de seguridad en varias ciudades, entre ellas Caracas. La respuesta del gobierno fue contundente, se decretó un estado de emergencia y se suspendieron las garantías constitucionales. Las fuerzas militares y policiales fueron desplegadas para tratar de sofocar las protestas, resultando en una represión violenta que dejó un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Y aquí es donde aparecería el nombre de Hugo Chávez, quien era teniente coronel del ejército y vio en primera persona los resultados de esta represión violenta. En el 92, Todo este tipo de tiranos siempre suele aparecer en épocas chungas, ¿eh? Siempre pasa. Incluso incluso ya sea de izquierdas o de derechas. Normalmente son más de... Porque hay una gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, Franco, como vino Franco. Bueno, sí, tras una guerra civil y tal, pero ¿cómo se llegó a dar esa guerra civil? Un golpe de Estado fallido, vale. ¿Pero por qué se intentó llegar a ese golpe de Estado? Pues porque la Segunda República era un puto desastre. Un puto desastre. Presos políticos, ya hubo matanzas, hubo revueltas como la mal llamada Revolución de Asturias, en la que mataron hasta monjes, curas. O sea, era una situación muy anárquica y fue cuando surgió esto. Yo qué sé, la Unión Soviética, pues ante una situación, ¿cómo llegó al poder Lenin? Pues ante una situación un poco caótica de desgobierno con los que eran los verdaderos, los llamados, si no me equivoco, los menseviques, y luego salieron los bolcheviques, que eran los rojos. Y los menseviques, pues los rusos, a lo mejor estoy mezclando cosas, los rusos blancos, que eran los demócratas, los republicanos que se quitaron al zar. Luego los comunistas se lo cargaron. Pero lo que quiero decir es que siempre salen ante estas situaciones chungas o de guerra, de muchas penurias. Mao Zedong lo mismo, con media China invadida por Japón. Fue cuando surgió el comunismo en China y se empezó a hacer fuerte. Cuba, pues tras una dictadura de Fulgencio Batista y demás. Es que es así. O sea, siempre hay una situación previa chunga de que se han hecho las cosas mal para que lleguen este tipo de dictadores al poder. Alemania, Adolfito, más de lo mismo. Que la gente iba a comprar el pan con carretillas de marcos alemanes. Porque se devaluó tanto la moneda que no valía absolutamente nada.
valía más el peso en papel que el propio valor de los billetes. De hecho, creo que haber visto en algún documental que directamente lo que hacían era pesar los billetes en vez de contarlos. Bueno, vamos a seguir. Lideraría un intento de golpe de estado con el objetivo de derrocar el gobierno de Pérez, fracasó y fue encarcelado. Tras su liberación en el 94, Chávez continuó promoviendo su visión de una revolución bolivariana que culminó con su elección. Que eso fue un gran error, a Chávez lo liberaron muy pronto, no sé cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero estuvo muy poco tiempo. Y eso me lo ha comentado un colega venezolano. Dice, no, es que el gran error de este político, del anterior presidente, creo que ha dicho el nombre ahora, Pérez puede ser, eso me lo comentó un compañero, un colega venezolano, dice, el mayor error de ese gobierno fue liberar a Chávez. Igual si lo hubiese mantenido en la cárcel, pues nunca se sabe, hubiesen generado un mártir también, ¿no? Pero de todas formas él también ya utilizó eso para venderse como un mártir. Como presidente en el 98, pero mientras esto sucedía, el gobierno seguía dando palos de ciego. A mediados de junio del 94, los auxilios financieros entregados por el gobierno a las instituciones bancarias llegaron a los 6.600 millones de dólares, equivalente a una décima parte del PIB venezolano de ese año. Muchos bancos fueron liquidados o adquiridos por entidades extranjeras, como por ejemplo el Banco de Venezuela, que pasó a manos del Grupo de Santander de España. La inflación llegó a un récord histórico del 103% en el 96, una cifra que no sería superada hasta el año 2015, y en el 94 la pobreza llegaba al 55%. Y en este contexto es donde llegaría Chávez al poder, que fue un crítico muy activo del gobierno, y su llegada implicaría un giro de 360 grados a la situación venezolana. Hay un concepto que puede explicar a la perfección lo que ha pasado en Venezuela: la maldición de los recursos naturales. Tener petróleo puede parecer una bendición, pero en muchos casos acaba siendo una maldición que hace que muchos de estos países no logren prosperar. Es lo que estaba comentando antes. Países petroleros, países mineros y tal, tienen que saber gestionar esa riqueza para, como digo, reinvertirla en otros sectores y no centrarse solo en eso y en derrochar dinero, que es normalmente lo que se suele hacer. O en coger y regalar para comprar votos, como hizo Chávez, ya después de llegar al poder por primera vez, regalar lavadoras, regalar frigoríficos y demás, ¿no? Error, gran error. Y así fue como se fue gestando la dictadura, poco a poco. Para mí es difícil decir en qué momento Venezuela pasó de ser una república bananera a ser ya una dictadura. No creo que, no es en estas últimas elecciones, ya viene de antes, ya han robado más elecciones antes. Pero ahora lo que pasa, la diferencia es que ahora van con la cara destapada, ya no les importa nada lo que digan. Pero yo sí considero que Chávez ya, por lo menos cuando murió, ya era un dictador. Pero eso, por lo menos yo creo que la primera elección la ganó limpiamente y puede gastar la segunda. Pero también en cierto modo eso, derrochando ese dinero, comprando en cierto modo votos, regalando lavadoras. Al final se genera una industria y toda una oligarquía alrededor de este recurso que hace que sea muy cómodo vivir, pero evita el desarrollo de otros sectores importantes en la economía que podrían hacerla prosperar. En un vídeo que sacamos ya hace unos años, donde comparábamos a los tigres asiáticos con Latinoamérica, dijimos que una de las cosas que explicaban el diferente desarrollo entre ambas regiones es precisamente que en las tierras donde se desarrollaron los tigres asiáticos no había nada que robar. Eran kilómetros y... ¿No había nada? Eso es una gran verdad. A ver, tenemos a lo largo de la historia, y lo podemos ver en, no sé, en la geopolítica actual, países que son muy ricos son pobres en recursos. Y eso es una gran verdad. Japón es pobre en recursos, entre otras cosas por eso invadió media Asia, ¿no? Para abastecerse durante la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial también, para abastecerse de recursos. Ahí tiene el Reino Unido, vale, que tuvo un imperio colonial y tal, pero ya no tienen nada. Sí, bueno, tienen la Commonwealth y demás, pero ya saben por dónde voy. Es un país rico, Alemania, más de lo mismo.
Es lo que Estados Unidos no sería un caso, pero por ejemplo en Europa, Corea del Sur. O sea, tenemos muchos países que son escasos en recursos, pero ricos en otras muchas cosas. Cosas en las que estos países petroleros como Venezuela deberían haber invertido. Por eso vuelvo a mencionar otra vez a los países del Golfo Pérsico. No sé si es el camino correcto o no. Todo este tema de, yo que sé, que si el mundial, tal, eventos deportivos, para darse publicidad, todo el tema de las islas artificiales, que no solo están en Dubái o en Abu Dhabi, también están en todos estos países, tienen también sus temas con estas islas artificiales, grandes complejos turísticos. Qatar las tiene Bahrein, incluso creo que Kuwait también tiene algunas. Tema de esto de crear mega complejos turísticos para tener un futuro después del petróleo. Claro, ¿qué pasó con Venezuela y qué ha pasado con otros muchos países? No solo el tema de recursos petroleros o mineros, también recursos agrícolas, las típicas repúblicas bananeras o Cuba con el azúcar y tal, se centran tanto en una cosa y en vivir ese momento de vacas gordas con ese único recurso, que cuando eso cae todo. Entonces, por eso nunca es bueno esta especie de monocultivos, ¿no? Por así decirlo. Y kilómetros de tierras vacías, y para poder robar algo primero había que generar riqueza. Pero si la riqueza ya te viene dada, es complicado ver más allá y muy fácil conformarte con los ingresos inmediatos que te puede proporcionar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Venezuela logrará salir algún día del pozo en el que está? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos. Puede que sí, pero para eso pues primero hay que empezar por los cimientos. O sea, Venezuela ahora mismo es como una casa en ruinas. Venezuela es una casa en ruinas, y si quieres reconstruir Venezuela, primero hay que tirar las ruinas, lo que queda de la casa, las ruinas abajo, no dejar ni los cimientos y volver a construir algo nuevo. Es lo que yo creo, o sea, lo que quiero decir, que lo primero que tiene que hacer Venezuela, tumbar esa dictadura, poner un gobierno que los propios venezolanos necesiten, yo que sé, un Javier Milei, alguien que venga con la motosierra, que atraigan empresas, que atraigan bonanza, inversión, bonanza económica, traigan empleo para los venezolanos, industria y demás, y entonces podrán ir saliendo del hoyo, y a base de trabajo duro. También tiene otro problema muy grande, y yo creo que no solo les vale con un Milei, también necesitan un Bukele, porque tienen que cargarse todo el tema de la delincuencia. Caracas es si no es la más, es una de las más peligrosas del mundo, de las ciudades más peligrosas del mundo, y el tema de los narcos, que son los que realmente gobiernan Venezuela. Para mí Maduro es un pelele, es un muñeco que tienen ahí puesto, y mientras nos distrae, es un monito de feria, y mientras nos distrae a todos, pensando que este es el cabrón, y es un cabrón, pero los que realmente lo manejan todo son Diosdado Cabello y sobre todo el tema del narcotráfico, la cártel de los soles y demás, que son los que manejan Venezuela ahora mismo. Entonces, para eso hace falta mano dura tipo Bukele. Entonces necesitan ahí un Milei Bukele que empiece a arreglar Venezuela. Pero como digo, hay que tirarlo todo abajo para volver a hacerlo de nuevo. Muy buen vídeo, ¿eh? Muy buen vídeo. Me ha gustado este canal, ¿eh? Voy a dejarle aquí una ventana abierta. Que bueno, ya tenía una ventana abierta. Y la voy a dejar por aquí detrás, ¿vale? Para poder reaccionar a futuros vídeos de él. Porque vamos a seguir de cerca a este chaval. Es español. Geekonomy se llama, con K, ¿vale? El canal. Y nada, eso, suscríbanse, denle like, les dejo a su canal, al mío también. Ya sabes que si no te suscribes y le das a like a este canal, se te va a aparecer esta noche Yolanda Díaz en pelotas. En sueños, ¿eh? En tus sueños se va a aparecer Yolanda Díaz en pelotas. Si no le das a like y
a este vídeo. Dale like si no quieres que la Yoli se te parezca. Lo dicho, Get Economy, muy buen canal, me ha gustado. Y nada, les dejaremos enlace a su canal y al vídeo que hemos reaccionado, ya que te he rapiñado contenido, que menos que te haga una promoción dentro de mis escasas posibilidades, porque mi canal es muy chiquitito, ¿vale? Nada, vamos a ver otro vídeo, tío, otro videito más. Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, fachi. ¿Que no para el facheo? Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, 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 man. Fachi, 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 fachi,